Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van entrando. Sean bienvenidos aquí en Legado de Acompañamiento en nuestro segmento para hombres y mujeres. Todos los que han sufrido pérdidas significativas desde un duelo migratorio, pérdida de bienes, si perdiste tu salud y estás batallando con adaptarte a tu nueva realidad por las pérdidas que has tenido en tu salud, este es el lugar donde debes de estar. Aquí te vamos a abrazar. No vamos a decirte que no llores, no vamos a decirte ya no estés enojado. Un día estaba platicando con mi hijo y él tenía un problema y dice que una amiga le dijo, ya no estés triste. Y él la miró y le dijo, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Ya lo solucionaste, ya no estoy triste, ¿verdad? No te vamos a decir que ya no estés triste, no te vamos a decir esto, te vamos a abrazar, te vamos a ofrecer el consuelo. Le voy a pedir a una de nuestras tanatólogas, Reina Díaz, que nos diga algunas de las pérdidas significativas que solemos tener a lo largo de nuestra vida. Danos algunas, Reina. Pues la pérdida de un ser querido, como padres, hermanos, abuelos, pero también de bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Puede ser una casa, un carro. Podemos tener un cambio de domicilio que también nos afecta. La pérdida de una mascota también, porque a veces ese tipo de pérdidas las hacemos a un lado, pero cuando nos encariñamos tanto con nuestras mascotas que también nos afecta y también son pérdidas que se tienen que trabajar. Por mencionar algunas, pero también pérdida de la salud, de alguna extremidad. Cuando estamos embarazadas y perdemos a nuestro bebé, también esas pérdidas son muy importantes y se tienen que hacer visibles, ¿verdad? Por mencionar algunas. Gracias, Ruth. Gracias, Reina Preciosa. Muchísimas gracias. Hay una lista muy grande acerca de pérdidas significativas. Mabel, ¿querías aportar algo? Mabel es otra de nuestras tanatólogas, es una de las psicólogas también de aquí del legado de acompañamiento. Y tanto Reina como Mabel han atendido a ya no sé cuántos dolientes, pero han sido una bendición. Y sabes una cosa, en legado de acompañamiento, te vamos a abrazar y no te vamos a hacer ningún cargo. Y no hay letras chiquititas, ¿verdad? Que te digan, ahora tienes que meter tu tarjeta, nada de eso, nada de eso, ¿verdad? Te vamos a dar el acompañamiento y además de eso tenemos reuniones no solamente los sábados a las 3 de la tarde, que es para hombres y mujeres, tenemos reunión el domingo también para los niños que han sufrido pérdidas significativas. Es tan importante consolar a los niños, tan importante validar sus emociones por las pérdidas. Los niños también sufren en las pérdidas que tienen y hay que acompañarlos. Los adolescentes, los jóvenes, cada quien procesa el duelo de manera diferente, así como los hombres y las mujeres procesamos el duelo de manera diferente. También los niños, incluso en una familia, perdieron a un ser querido. Es el mismo fallecimiento, la misma pérdida para todos, pero cada uno lo procesa de manera diferente. Mamá lo procesa diferente de los hijos, de los chiquitos, de los grandes, de la abuelita, de todos. Aquí te vamos a ofrecer el acompañamiento. Otra de las maneras como te servimos es a través de nuestros encuentros presenciales. Pero antes de hablarte de los encuentros, te voy a compartir un videíto en el que vas a ver muchas, bueno, algunas, casi todas las formas en las que podemos servirte como organización, como apoyo, como acompañamiento. Mira, aquí está el video.
Me encanta esta canción de nuestra Nancy Honey Tree cuando dice, solo toma mi mano. O sea, ven conmigo, necesito compañía. ¿Ok? El duelo es menos difícil si vamos acompañados, si lo compartimos. Es menos difícil. Acerca de nuestros encuentros, quisiera pedirle a Alejandra Hernández que nos comparta su experiencia en algunos de los encuentros. Adelante, Ale. Hola, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida. Gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu corazón y por estar aquí. Quiero decirte que lo primero que yo encontré en un encuentro de Gado de acompañamiento fue empatía, porque a veces no te entienden por qué lloras, cómo te sientes, y ahí me entendieron perfectamente la emoción que yo estaba sintiendo después de haber perdido a mi familiar. Otra de las cosas es el respeto a tu duelo. Me respetaron mi duelo, aunque no hay ningún duelo que sea insignificante. Hasta la pérdida de tu mascota es muy importante porque es una pérdida finalmente. Tu salud, alguna cuestión económica, el trabajo, se viven muchos duelos. Para mí fue muy bonito, muy satisfactorio. Te puedo decir, lo puedo explicar de esta forma, entré con mi corazón roto, pero salí con mi corazón restaurado, viendo que no era la única en sufrir, que no era la única en llorar, que no era la única que parecía que estaba como media loquita del dolor, sino que también había otras que habían sufrido y aún más que yo, sus pérdidas eran muy fuertes y la verdad es que eso te hace ser empático y te hace ser comprensivo, y eso es lo que hacemos en Legado de Acompañamiento, ser empáticos contigo, comprensivos, y permítenos abrazarte. Cuando me recibieron con un abrazo, para mí fue así como, desde ahí empezó el trato, desde la entrada, de verdad, desde la entrada, para mí fue algo muy bonito, muy hermoso. Se los recomiendo muchísimo nuestros encuentros y pues no se van a arrepentir, de verdad. Muy bonito, Ruth, la verdad, gracias. Gracias a ti, Ale. Y como dijo Ale, te vamos a recibir en nuestros dos encuentros. Mira, déjame ponerte primero el videito de los encuentros.
Muy bien, viste a muchas personas allí ser consolados, todos estaban siendo consolados, estaban recibiendo abrazos, regalos. Bueno, uno de nuestros encuentros presenciales lo vamos a tener en la próxima semana. De hoy en 8 vamos a estar en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, allí en el Centro Cristiano Calacuaya. Allí vamos a estar abrazando. Entonces, por allá nos vemos. Y el día 5 de abril, anótalo ahí en tu agenda, 5 de abril, vamos a estar en La Leona, Coahuila. ¿Dónde está La Leona, Coahuila? La Leona, Coahuila pertenece a Ramos Arizpe, Coahuila. Está a un ladito de Ramos Arizpe. Tú nada más le vas a poner ahí en el GPS La Leona, Ramos Arizpe, y te va a llevar gracias a Dios por la tecnología. Todos invitados. Pide información sobre cómo te puedes unir a uno de nuestros encuentros. Te puedes unir para ser consolado. Los encuentros son gratuitos. Te vamos a invitar un café y la comida del mediodía. No hay hospedaje, ¿ah? No, las iglesias anfitrionas ponen todo, comida, instalaciones, todo. Entonces, no pueden ofrecer hospedaje para los dolientes, pero todo lo demás es gratis para ti. Conferencias, comida, el café, las galletitas, estar allí. Oye, y en Atizapán de Zaragoza vamos a recibir niños, adolescentes y jóvenes. En La Leona no podemos, pero en Atizapán de Zaragoza sí va a haber clases especiales de consuelo para los niños, los adolescentes y los jóvenes. Así es que corre a inscribirte, no faltes. ¿Y qué crees? Ya necesitamos ir a nuestra conferencia de hoy. Nuestra historia de hoy la trae una mujer también muy hermosa que tiene una historia de resiliencia impresionante. Yo la conocí en la ciudad de Puebla. Allí ella llegó y yo la quise abrazar y estaba así, mira, bien tiesecita, así, bien tiesecita en la mañana, ¿verdad? Y bien seriecita, así, nada más se me quedó viendo como que yo creo, ¿es real o no es real que me entiendes, verdad? Pero al siguiente día del encuentro, ella andaba abrazando por lo que Dios hizo en su corazón a través de las historias de resiliencia, de los abrazos, del amor, la empatía, la compasión sinceros que le hemos ofrecido. Le decimos de cariño Mamá Mine. Ella se llama Minerva Gámez. Adelante, Mamá Mine. Bendiciones. Soy Minerva Gámez Ojeda, delegado de acompañamiento. La lección es del libro Esperanza en el duelo. El tema de hoy es comenzando a vivir el resto de mi historia. Siguiente. Persevero en la nueva vida e identidad a la que Dios me ha llamado. Siguiente. Ahí. Persevero en la nueva vida e identidad a la que Dios me ha llamado. En el versículo de Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Parte del dolor relacionado con mi pérdida sigue siendo cuando muere mi hijo en noviembre del 2020. El dolor más grande era la culpa de haberlo dejado solo. Lo abandoné cuando más me necesitaba y el no haberlo abrazado me dolía mucho. Pero al pasar el tiempo a través del dolor, empiezo a ver lo que Dios tenía para mí, su gran amor, su paciencia. Cuando estaba enojada con Dios, me había quitado lo que más quería, pero Dios me mostraba su misericordia cada mañana y me alegraba en medio de mi aflicción. Salmo 31, 14, pero cada vez me define menos. Siguiente.
También experimento más de lo que Dios tiene para mí. No sabía que la vida podría incluir. A los 13 años pierdo a mi padre. Mi madre muere en el 2001. Mis tíos en el 2015. Perdí un bebé de 6 meses de embarazo en el 81. La pérdida de mi hijo en el 2020. El duelo de las emociones. Y estoy en proceso de la pérdida de la salud y las fuerzas para hacer las cosas otra vez. Ahora veo que Dios no me estaba renunciando a ellas. Y en Primera de Corintios 1, 3 y 4 dice que Dios es nuestro Padre y el Señor. ¿Qué pasó? Adelante, mamá. Sí, estoy aprendiendo a disfrutarla sin culpa, sin temor o sin reservas. He llegado a darme cuenta de ser saludable significa más que la simple ausencia de dolor. Estoy aprendiendo a confiar y a disfrutar de Dios en medio de los altibajos de mis circunstancias. A pesar de los altibajos, Dios me da paz, esperanza, fuerza, fortaleza, valentía. Eso lo aprendí en legado de acompañamiento, Consolados para Consolar. Dejé de sentirme culpable y empecé a disfrutar de su gran amor a pesar de mi pérdida, donde el versículo de Isaías 41:10 me muestra que no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora me esfuerzo en dar una palabra de consuelo para todo aquel que lo necesita. Siguiente. En las últimas 3 semanas hemos hablado de algunos puntos tocante a la nueva realidad. Te invito a ver las pasadas para que tengas los temas presentes. Posiblemente te identificaste con 2 o más y has pensado en cuál de ellos te encuentras y cuáles ya has atravesado en tu proceso de duelo. Los puntos que se expusieron en las semanas anteriores son: el dolor deja de ser una carga y se convierte en un tesoro. El nivel de energía regresa a la normalidad. La toma de decisiones se vuelve más fácil. Los ciclos de apetito y sueño regresan a la normalidad. Puedes disfrutar el tiempo a solas. Comienzas a desear que lleguen ciertos eventos. Tienes la capacidad de usar tu experiencia para consolar a otros. Regresa la libertad para adorar a Dios. Regresa el sentido del humor. Se crean nuevas relaciones. Experimentas paz incluso durante un arranque de dolor. Aprecias el crecimiento que te ha dado el dolor. Siguiente. Prepárate para la transición. Eso se debe a que el duelo ya no será el foco de atención. La pregunta es, ¿cómo debe de verse mi vida ahora que ya no está enfocada en recuperarme del dolor? Asegúrate de pertenecer a un grupo de pequeño o chat de 24/7 con tus hayas. La confianza toma tiempo. Tu grupo pequeño o tus hayas te darán la confianza para que avances en este ministerio de amor. Legado de acompañamiento te ayudará en uno de nuestros chats de acompañamiento y posteriormente a capacitarte para consolar a otros. Las lecciones cognitivas y emocionales que Dios te ha enseñado en el transcurso de este estudio y se han mejorado, protegido y aplicado en gran parte a causa de las relaciones a través de las cuales aprendiste. Siguientes. Lo mismo sucede con las lecciones siguientes y para las demás que Dios tenga para ti. Por esta razón, si todavía no lo has hecho, es sabio que empieces a conectarte con un grupo pequeño. Si necesitas ayuda para identificar cuál grupo pequeño sería el adecuado para ti, recuerdo de todo lo que he participado, aprender sobre la rendición de cuentas y exhortación en una escala más amplia. Probablemente estudiar este material con otra persona fue tu primera oportunidad para experimentar una continua relación de cuentas y exhortación dentro de un ambiente cristiano. La rendición de cuentas no es solo para las luchas que dominan nuestra vida, es parte de cómo Dios define lo que es saludable. Las personas menos saludables son las que no tienen relaciones donde pueden ser honestas acerca de sus luchas, las que no buscan rendir cuentas ni ser exhortadas. Hasta ahora estaba en un grupo
Estabas en un grupo, en una relación de mentoría que se enfocaba primordialmente en el duelo. Quizás pasarás a un grupo pequeño en tu iglesia y te preguntas cómo será ahora. Esa rendición de cuentas y exhortación. Con la presencia de tanta tentación en el mundo actual, Satanás está trabajando tiempo extra para crear aún más ante tal tentación. Muchos cristianos buscan un hermano o hermana responsable con quien contar para orar y que les ayude a compartir las cargas que conlleva la guerra espiritual. Es bueno tener un hermano o una hermana con quien podamos contar cuando nos enfrentemos a tentaciones. El rey David estaba solo la tarde en que Satanás lo tentó al adulterio con Betsabé. Samuel 11. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo, pero eso le pareció pésimo al Señor. Siguiente. La Biblia nos dice que peleemos una guerra no de la carne, sino del espíritu contra los poderes y fuerzas espirituales que nos amenazan, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Siguiente. Sabiendo que estamos en una batalla contra las fuerzas espirituales, procura reunir a nuestro alrededor y esto puede incluir hacernos responsables ante otro creyente que pueda animarnos en la lucha. En Efesios, Pablo prosigue diciéndonos que debemos equiparnos con todo el poder que Dios nos proporciona para pelear esta batalla. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Sabemos sin lugar a dudas que la tentación llegará. Deberíamos estar preparados. Siguiente. Satanás conoce nuestras debilidades y él sabe cuándo somos vulnerables. Él sabe cuándo una pareja de casados se pelea y quizás sientan que alguien más pudiera comprendernos mejor. Él sabe cuando un niño ha sido castigado por sus padres y puede sentirse rencoroso. Él sabe cuando las cosas no andan muy bien en el trabajo y nos recuerda dónde está el bar camino a casa. ¿Dónde encontramos ayuda? Queremos hacer lo correcto a los ojos de Dios y sin embargo somos débiles. ¿Qué hacemos? Siguiente, Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza y es el hombre aguza el rostro de su amigo. El semblante de un amigo es una mirada o expresión de estímulo o de apoyo moral. ¿Cuándo fue la última vez que te llamó un amigo solo para preguntarte cómo te está yendo? ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a un amigo y le preguntaste si necesitaba hablar? El ánimo y el apoyo moral de un amigo son a veces los ingredientes ausentes en la lucha de la batalla contra Satanás. Rendir cuentas mutuamente puede proporcionar esos ingredientes que faltan. Comprendí que un amigo verdadero es aquel que habla mal de ti, pero solo contigo. Siguiente. El escritor de Hebreos lo sintetiza cuando dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hebreos 10:24-25. El cuerpo de Cristo está interconectado y tenemos el deber los unos con los otros de edificarnos mutuamente. Siguiente. Además, Santiago implica responsabilidad cuando dice, confesad nuestras ofensas unos a otros y seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Siguiente.
La rendición de cuentas puede ser útil en la batalla para vencer el pecado. Un compañero responsable puede estar ahí para animarte, reprenderte, enseñarte, regocijarte y llorar contigo. Cada cristiano debe considerar tener un compañero responsable con quien orar, hablar, confiar y confesar. Siguiente, los siete puntos que se encuentran a continuación tienen el propósito de guiarte para que sepas el tipo de relaciones que buscas formar con tu grupo pequeño. Voluntaria. La rendición de cuentas no es algo que tienes, es algo que haces. Debes exponerte para que puedas beneficiarte de la relación. Lo que se espera es que la experiencia positiva que has tenido al estudiar este material te anime a seguir siendo transparente y vulnerable. En mi caso, sentí la primera vez que había sido injusta con Dios al pensar que solo yo sufría, pero al darme cuenta de que había más personas sufriendo más que yo, la hice voluntaria porque vi el ejemplo de las demás y me nació el deseo de ayudar a más gente que estaba sufriendo igual o más que yo. Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada una reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Siguiente, en confianza. Las otras personas son alguien en quienes confías, admiras la integridad de su carácter y crees que tienen buen criterio. Unirte a un grupo pequeño lo más pronto posible te permitirá desarrollar esta confianza a una relación de mentoría. Me di cuenta de que hay gente muy valiosa, como la pastora Ruth, la psicóloga Liz, las tanatólogas. Yo podría aprender mucho de ellas, porque ellas son gente muy valiosa. Me dieron esa confianza y esa relación. Estaba bien en este grupo. Oirán las debilidades, luchas y errores en Salmos 71, 5 y 6. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací, del vientre de mi materno. Me hiciste nacer, por siempre te alabaré. Siguiente, mutua. Las relaciones que son de una sola vía no suelen durar mucho. En el grupo pequeño oirás sobre las debilidades y luchas de otras personas al mismo tiempo compartes las tuyas. Ayudarás a llevar sus cargas al mismo tiempo que ellos te ayudarán a llevar las tuyas. Gálatas 6, 1 y 2. Nueva tradición viviente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Siguiente, planificada. La rendición de cuentas que no es planificada tiende a extinguirse. Por este motivo, los grupos pequeños que se reúnen semanalmente son el lugar ideal para que se lleve a cabo la rendición de cuentas. Todos saben cuándo será la reunión y tienen la expectativa compartida de cómo empezarán las conversaciones en las que se rendirán cuentas. Reunirse en grupos pequeños tiene la expectativa. Cada semana se habla de un tema diferente con el único deseo de ayudar. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Siguiente, relacional. Queremos que el crecimiento espiritual se convierta en un estilo de vida, no en un evento. Eso significa que la rendición de cuentas es parte de nuestras conversaciones cotidianas, no solo como algo que hacemos en una reunión semanal. Eso implica que habrá veces en que rendimos cuenta sin siquiera darnos cuenta. Queremos crecer espiritualmente
y que sea un estilo de vida, no un evento. Rendir cuentas sea parte de nuestras conversaciones cotidianas. Habrá veces que rendiremos cuentas sin darnos cuenta. En Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Siguiente. Completa. La rendición de cuentas que se enfoca exclusivamente en un tema tiende a volverse repetitiva y se extingue. También tiende a reducir el éxito de confiar en Dios en una sola área de la vida. Hablar de uno mismo como que iba sanando y sentí que mi testimonio estaba ayudando de algo, donde ese dolor que yo sentí se identificaba otra persona conmigo y le estaba sirviendo a alguien más, ya que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Siguiente, alentadora. Con demasiada frecuencia, la expresión rendición de cuentas lleva la connotación de cacería de pecados. Cuando ese es el caso, se percibe como si la rendición de cuentas solo funcionara cuando es negativa. Sin embargo, una rendición de cuentas que perdura celebra el crecimiento en el carácter con el mismo fervor con el que trabaja en las fallas del carácter. Esto significa que no nos hacemos preguntas unos a otros acerca del desaliento y de nuestras tentaciones. Cuando todo era negativo para mí, empecé a ver todo lo malo y mis pecados y empecé a hacer esa rendición de cuentas. Era negativa en todos los aspectos. Tenía miedo, tenía tristeza, tenía coraje y estaba completamente desalentada. Pero el Señor trabajó conmigo a pesar de toda la negatividad que yo tenía. El Señor hizo la obra en mí, no yo. Esa rendición de cuentas fue muy dolorosa porque trabajaba en la rendición de carácter de mis miedos y tengo de ganancia la fortaleza en fe, me dio alegría a pesar de las circunstancias, creció mi fe, me hizo valiente con todos mis miedos. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siguiente, arma un plan para un estudio en el futuro. Caminamos hacia adelante, caemos hacia atrás. Por algún tiempo ha sido parte de un proceso intencional y estructurado. Si antes de salir de esa estructura no tienes un plan para profundizar continuamente en tu entendimiento de la escritura y aplicarla a las dificultades de la vida, tendrás un retroceso. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de esta oportunidad en los días malos. Efesios 5:15-16, nueva tradición viviente. Siguiente, nos llama la intencionalidad porque al buscar en la Biblia, cuando no puedo dormir, según las necesidades del día a día, sanidad, reconoce que tiempo menos dirección es igual a deterioro, no a la sanidad. ¿Qué haré, Señor? Diremos que la conversión de Saulo simplemente sucedió. ¿Fue por casualidad que de repente se convirtió en el camino a Damasco? ¿O no fue más bien conforme al plan y propósito divino? Hechos 9:15 nos dice que ciertamente fue conforme al plan de Dios, pero ¿tiene Dios un plan para mi vida? Si es así, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Y qué implica encontrarlo? Esta y otras muchas preguntas requieren una respuesta. El Señor tiene un plan y propósito definido para cada uno de sus hijos. Hay 3 poderosas razones para creer que es así. Es razonable esperarlo. Dios es un Dios de orden y método. Si construimos una casa o diseñamos un vestido, trabajamos en base a un plan, a un patrón. Dios hace lo mismo. Concuerda con la experiencia. Piensen en Abraham, Hebreos 11:8, 10, Moisés, Hebreos 11:24, 27, David, Primera de Crónicas 17:7, Isaías 6:8, Jeremías 1:5,
Pablo, Hechos 9:15, la palabra de Dios lo enseña. Mire Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y compárenlo con Salmo 27:11. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto. 37:23. 73:24 y 148:8. Proverbios 3:6, 15:19, 16:3, Isaías 6:8-9. Note las siguientes 3 características del plan de Dios para nuestras vidas. Los pronombres personales, tú y yo, en Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En la Biblia, la frase dar coces contra el aguijón significa que es poco discreto resistirse a una fuerza superior. Explicación. En los tiempos bíblicos, el aguijón era una vara larga con una punta de metal que se usaba para dirigir a los animales de tiro. Si el animal resistía los puyazos y golpeaba el aguijón, solo conseguía hacerse más daño. Jesús le dijo a Saulo, un hombre que iba a apresar a cristianos: Saulo, 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 ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta darle voces contra el aguijón? Jesús le señaló que estaba resistiendo a la obra de Dios, no trabajando para Dios como él pensaba. La expresión dar coces se usa en sentido figurado para referirse a rebelarse o a no quererse sujetar. Siguiente. En el mundo no hay nadie más como usted, y por lo tanto el plan de Dios para usted es único y personal para usted solo. Él tiene un propósito a cumplir en y con la vida de usted que no puede ser cumplido y con la vida de ninguna otra persona. Es un plan perfecto. En Romanos 12:2, que solo se debería leer junto con Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se nos dice que el plan de Dios o propósito de Dios en la vida de sus hijos es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un plan práctico, es realizable y totalmente relacionado con la vida y servicios diarios. No es simplemente un plan que suena bueno, agradable y perfecto, sino que demuestra serlo en la experiencia del día a día. Siguiente. La cosa más importante de la vida es, por tanto, descubrir el plan y propósito de Dios para nuestra vida. Es algo evidente, pero la triste realidad es que algunos cristianos fallan en descubrir el plan y propósito de Dios para su vida, y el resultado es toda su vida está llena de desilusión, derrota, frustración y fracaso. Qué maravilloso es sentir que estamos logrando algo que realmente merece la pena y saber que lo estamos haciendo no por nosotros mismos, sino de acuerdo con la voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial. Todo inconverso vive planificando su propia vida como lo hacía Saulo hasta el momento de su conversión. Vea Hechos 9:5. Pero también es tristemente planifican sus propias vidas tomando decisiones y elegimos caminos que después demuestran ser muy equivocados. Ve a Juan 21:3, le dice Simón: a pescar voy. Le dicen: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en un navío y aquella noche no tomaron nada. No hay nada mejor ni más consolador que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios y estar seguros de ello es posible para cada uno de nosotros. Siguiente.
Entramos en el plan de Dios cuando aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Saulo entró en el plan de Dios cuando se sometió a lo que el Señor le mandó hacer. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y compare con el versículo 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. El Señor Jesucristo se reveló a Saulo diciendo, yo soy Jesús, es decir, Salvador. Ve a Mateo 1:21. Daré a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto no quiere decir que Dios no estuviera interesado en Saulo y pendiente de él antes de su conversión, pero la verdad es que Saulo entró realmente en el plan de Dios cuando se inclinó a los pies de Jesucristo y lo aceptó como su Salvador y Señor. Siguiente, pasamos a descubrir y a continuar en el plan de Dios mediante nuestra sumisión diaria a Él y a su voluntad revelada. Él tiene ante sí el plan completo para nuestra vida, pero solo nos la revela paso a paso. Ve el Salmo 37:23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Él conoce el final desde el principio. Isaías 46:9-10. Recuerde los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo quiero hacer, lo haré. Pero la condición que hemos de cumplir si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios es someternos completamente a Él con un deseo profundo, Él con un deseo profundo de obedecerle. Ve a Hechos 22:10 y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco y haz la voluntad de Dios. Requiere 4 cosas: comunión con Él en oración. En el Salmo 27:11, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto. Encontramos una oración apropiada y solo cuando sabemos lo que es acudir regularmente al lugar secreto, Dios en su gracia nos revela su plan paso a paso, estudiando y profundizando en su palabra. ¿De qué manera tan maravillosa ha guiado Dios a sus santos mediante la lectura y la sumisión de sus vidas a los mandamientos y directrices de la palabra de Dios? Vea Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Obediencia pronta e incondicional. Dios nos va revelando su voluntad conforme a lo vamos obedeciendo. Vea Samuel 15:22 y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y él presta atención que la grosura de sus carneros. Solo nos va mostrando cada vez el siguiente paso. Saulo tuvo que entrar en la ciudad antes de que el Señor le mostrara el siguiente paso que quería que diera. Hechos 9:6. Confianza completa y tácita. Pocas veces podemos rastrear la intervención de Dios en nuestras vidas, porque vivimos por fe y no por vista, y eso implica que tenemos que confiar en Él. El Señor escogió a Saulo para que fuera instrumento escogido, y Saulo tuvo que confiar en Él en todas las cosas que Dios permitió en su vida: sufrimientos, privaciones, lapidaciones, prisiones. Segunda de Corintios 11:24-28. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Hemos de recordar que el plan de Dios incluye que permita que pasemos por pruebas. Vea primero de Pedro 4:12-13. Y queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera.
En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes en Cristo, de sus sufrimientos, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Siguiente. El plan de Dios para nuestra vida es un plan eterno. Quizás al llegar a este punto esté usted pensando, qué apasionante tema para los jóvenes que tienen toda la vida por delante, pero es igualmente apasionante para el cristiano más anciano, porque todos los que pertenecemos al Señor tenemos por delante una gloriosa eternidad y el plan de Dios tiene una parte terrenal y una celestial. La parte terrenal es como los cimientos del edificio, la parte celestial se puede comparar con la estructura del edificio. Somos propensos a tener una idea muy limitada del plan de Dios. Cuando muere un cristiano de 30 o 40 años de edad, decimos, qué tragedia. Y lo es desde la limitada perspectiva terrenal, pero el amoroso plan de Dios para sus hijos es un plan eterno. Vea 1 Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siguiente, los apéndices E y F están diseñados para proveerte materiales que te ayudarán a desarrollar un plan futuro de estudio. Nota para la ponente. Te enviaré estos apéndices en un documento separado. Si algún oyente quiere que se los enviemos, debe escribir en el chat su nombre completo, número de celular y la leyenda. Yo quiero los apéndices. El apéndice E contiene una lista de textos bíblicos que tratan el tema del duelo. Probablemente querrás dedicar tu tiempo diario de lectura bíblica y reflexión para estudiar estos pasajes. En los próximos meses, el apéndice F provee una bibliografía comentada, una lista de libros con el resumen de su contenido, de recursos que son un buen complemento de este material. Estos recursos abordan temas como el duelo de los niños, aborto espontáneo, infertilidad, sufrimiento en general, recuperación después del divorcio, depresión y el cielo. Puedes confiar en todos estos materiales, tienen la misma comprensión exhaustiva de la condición humana y el mismo compromiso con la Biblia, el Evangelio, la Iglesia y con la gracia. ¿Qué has encontrado en este estudio? Haz un plan formal de transición, pon por escrito tu plan de transición, enumera las prácticas importantes que hayas iniciado en este estudio y que necesitas mantener. Escribe cuáles son las posibles banderas amarillas de advertencia. No esperes llegar a las rojas que necesitas tratar con seriedad. Si llegaran a aparecer, revisa tu plan con tu grupo pequeño o tu mentor. Recibe sus sugerencias acerca de lo que deberías agregar al plan. Consulta con ellos para decidir. Apéndice E, lecturas bíblicas sobre el duelo, escrito por David McKean. Los siguientes pasajes fueron seleccionados basándose en dos búsquedas de concordancia. La primera fue para palabras que podrían capturar la experiencia del duelo: afligirse, apenado, dolor, gemido, gimiendo, aflicción, llorar, lágrimas, muerte, soledad, lamentar, dolientes, luto, angustia, agonía, desesperación. La segunda fue para palabras que ofrecieran esperanza para el duelo. Esos pasajes estarán en esperanza, resurrección, cielo, consuelo. Escucho mi clamor y escucho a mi pueblo. Puedes usar tu concordancia para buscar otras palabras en la familia del duelo. Estos pasajes deberán proveerte un camino cronológico a través de representaciones, que tengan un marcador y subrayes las palabras y representaciones sobre el duelo. Estos pasajes no están destinados a capturar todo lo que la Biblia dice sobre el duelo. Eso sería tratar la Biblia como una enciclopedia en lugar de una historia de redención.
siguiente, pero el objetivo es brindarte pasajes en los que la discusión sobre el duelo sean más claras. Mientras estudias estos pasajes, reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Cuáles principios de este estudio sobre tomando el proceso de duelo con esperanza te fueron revelados? Una parte clave de la esperanza y el cambio sostenido es que recuerdes dónde aparecen muchas pérdidas significativas a lo largo de toda la Biblia. Adelante, mamá Mine. Sí. Todo bien. Ay. Los invitamos a que lean todos estos versículos que les van a dar con claridad todo lo que hablamos del duelo. Oye, mamá Mine, antes Dime. que termines, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo fue que tú decidiste recibir la ayuda? Porque sí, yo me acuerdo que sí estabas así como, ¿cómo fue que te decidiste a recibir la ayuda? Cuando yo me decido a recibir la ayuda, es cuando empiezo a oír que había gente, yo estaba sufriendo y estaba muy molesta, muy enojada, pero cuando oigo que había gente que estaba sufriendo mucho más que yo, fue como si algo se rompiera en mi corazón y sintiera esa empatía por las personas que estaban sufriendo lo mismo que yo. Fue cuando yo me decidí, cuando yo me abrí, cuando el Señor puso en mi corazón que no era yo la única y que estaba yo dispuesta a ayudar a todas las personas que estaban sufriendo como yo. Nunca me había imaginado que yo podía ayudar. Nunca me había imaginado que yo iba a consolar, que no iba a esperar a que me consolaran, que yo debía de consolar a las personas que estaban sufriendo igual que yo. Así es como me decidí. Wow, impresionante. A veces así nos pasa, ¿verdad? A Sí, ver, yo me resistía, yo decía, a mí ya Dios me consoló. Cuando yo solita encontré en Apocalipsis 21, 1 a 8, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. wow, La eso santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí sentí que mi hijo estaba en un mejor lugar y que la voluntad de Dios era perfecta. No era mi voluntad, era la de Dios. gracias por compartirnos tu historia, mamá Mine. Ha sido una bendición muy refrescante, pero a la vez desafiante, escuchar tu historia y cómo te has decidido para recibir ayuda, pero a la vez dar la ayuda. Sí, Muchísimas gracias, mamá Mine. Un abrazote. Ahorita sí, mamá Mine va a ir con ustedes a sesiones de grupos pequeños. Las personas o la persona que le toque en el grupo de mamá Mine le puede escuchar con un poquito más detenimiento, más calma y preguntarle, mamá Mine, ¿cómo hiciste esto? Mamá Mine, ¿cómo hiciste esto otro? Y ella les va a responder porque el Señor ha tocado su corazón para consolar. Gracias, mamá Mine. Muy bien, los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por otras redes, les enviamos un abrazo muy fuerte
y les decimos que aquí estamos como cada sábado a las 3 de la tarde ofreciendo historias de resiliencia para las personas que han sufrido pérdidas significativas. Nos despedimos, pero les recordamos que el día de mañana a las 7 de la noche vamos a estar ofreciendo una plática especial para los niños que también necesitan acompañamiento en su jornada de duelo, para los adolescentes y para los jóvenes. Pide el link de la plataforma Zoom. Es completamente gratis esta plática. Y nos vamos a ir a sesiones de grupos pequeños. Si quieres una plática más, un poquito más cerrada, más privadita, es en sesiones de grupos pequeños. También pregunten cómo puedo unirme a la reunión Zoom de los sábados y a sesiones de grupos pequeños. Los que están aquí en la sala no se vayan. Los que están en redes, nos vemos el próximo sábado.